Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor Gerardo. Justo Gra- Marcollo te saluda. Gracias, Justo, profesor Justo, muy amable, Justo. Ok, gracias, María Cabral, gracias. Buenas tardes, profesor. Aquí manejando, pero escuchándote. Gracias, Hugo, muy amable. Con cuidado nomás, manejar. Vamos a estar esperando unos 3 minutitos y para arrancar, porque veo que tengo 6 participantes inicialmente. ¿Pueden ustedes visualizar mi pantalla compartida? Se ve perfectamente, profesor Gerardo. Dale, profe, gracias. Gracias. Bueno, podemos ir arrancando y probablemente se vayan conectando los compañeros a medida que van pudiendo. Sí. Esta es nuestra pantalla de presentación de los profesores. Esta es nuestra regla de etiqueta virtual. Nos conectamos a tiempo, apagamos el micrófono cuando no lo utilizamos. Nos vemos si querés, con gusto. Estamos aprendiendo, somos amables y respetuosos, revisamos los materiales asíncrónicos y aprendemos todos participando. Unidad 1, Introducción a la informática. Antes de entrar a lo que nos corresponde el día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna consulta de la clase del día de ayer, algunas dudas que podamos aclarar y yo acompañarles referente a lo que se expuso el día de ayer.
Aparentemente no hubo ninguna duda. Bueno, ayer desarrollamos características de la informática, elementos básicos de la computadora, conexiones y periféricos de la computadora. Hoy nos toca desarrollar características de un sistema operativo y la utilización de un sistema operativo. Como ayer explicó el profesor Justo Mancuello, nuestra clase es en base lo que se va a desarrollar es en base a un conocimiento básico. No estamos nosotros entrando en una clase muy técnica, ¿sí? Porque tenemos que considerar que todos los alumnos que están en el curso tienen un conocimiento básico y de ahí arrancamos, ¿sí? Entonces, hoy, los puntos 4 y 5 desarrollaremos el día de hoy, y el punto 6, que es la instalación de aplicaciones en un sistema operativo, lo colocaremos en la clase asincrónica del día de mañana miércoles. Y normas de seguridad y eficiencia energética, que corresponde al punto 7, lo vamos a considerar en la clase asincrónica del día jueves. ¿Alguna consulta al respecto de eso? Quiero agregar, permiso, profesor. ¿Me escucha? Permiso, Gerardo. Señor, sí, adelante, justo. Sí, nada más quería agregar lo que estás mencionando con respecto a la asincrónica. Sí. ¿Por qué el punto 6 y punto 7 pasamos para mañana miércoles y pasado día jueves? Porque hay una tarea sincrónica para el día de hoy, ¿verdad? Que ya está disponible en la plataforma. Nada más por eso el profesor Gerardo aclara de que los puntos 6 y 7 serán las asincrónicas de mañana y pasado respectivamente. Nada más, profesor. Justo, muchas gracias, muy amable. Entonces, si no hay ninguna consulta al respecto de esos puntos, nos gustaría arrancar entonces en el característica de un sistema operativo, que es el punto 4. Concepto del sistema operativo. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. En muchas ocasiones también vamos a encontrar otros conceptos en donde diga, por ejemplo, que otorga seguridad y protege a los programas y archivos del ordenador, que es el computador, ¿verdad? Y está diseñado para ser amigable con el usuario y fácil de usar. Permite administrar de manera eficiente los recursos del ordenador y la mayoría requiere el pago de una licencia para su uso. La mayoría. Los sistemas operativos, también llamados núcleos o kernels, suelen ejecutarse de manera privilegiada respecto al resto del software, sin permitir que un programa cualquiera realice cambios de importancia sobre él que puedan comprometer su funcionamiento. No olvidar que los sistemas operativos, también llamados núcleos o kernels, suelen ejecutarse de manera privilegiada. Es el software que se encarga de administrar los recursos del equipo, del sistema, de la computadora, procesando y controlando y administrando los recursos y las tareas que tienen que realizar
o que son solicitados por el usuario. Los aspectos del sistema operativo consisten en una interfaz gráfica, entornos de escritorio o gestores de ventana. Este es el famoso Windows, que brindan al usuario una representación gráfica de los procesos en marcha. También puede ser una línea de comando, es decir, un conjunto de instrucciones ordenado según su prioridad y que funciona en base a órdenes introducidas por el usuario. Acá tenemos dos gráficos que nos indican este sistema operativo es un entorno con una interfaz gráfica y este es un entorno con una línea de comandos. Este sistema operativo de línea de comando normalmente lo utilizan los informáticos, los técnicos, los administradores de sistemas operativos, si es que estamos hablando de Linux, Unix y antiguamente el sistema operativo MS-DOS. El inicio de los sistemas operativos. Las primeras versiones de las computadoras no tenían sistemas operativos. En la década de los 60, los ordenadores usaban procesamientos por lote y fue durante estos años cuando comenzaron a desarrollarse los sistemas operativos. Sí. Sí, ¿alguien está? Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Ok. ¿Cuándo se empezaron a masificar los sistemas operativos, ya que anteriormente las computadoras no tenían sistemas operativos? A partir de los 80 empezaron a surgir algunos muy conocidos y a partir de los 90 estos programas comenzaron a ser más flexibles y fuertes. Uno de los grandes hitos fue el lanzamiento del Windows 95. No tenía, era un sistema operativo con entorno gráfico. ¿Cuáles son las utilidades de los sistemas operativos? Son partes esenciales del funcionamiento de los sistemas informáticos y la pieza de software central en la cadena de procesos, ya que establecen las condiciones mínimas para que funcione. La administración de los recursos, software y hardware, el método de comunicación con el usuario y con otros sistemas y las aplicaciones adicionales. Acá podemos ver una usuaria que está utilizando una computadora, probablemente esté utilizando un procesador de texto y a la par está imprimiendo un documento y probablemente tenga otra ventana oculto en donde está también haciendo otras tareas. ¿Quién es el que se encarga de administrar todas esas tareas? Es el sistema operativo. Permiso, profesor. Quiero Sí, sumarle adelante. más información. Adelante, profesor. Quiero ejemplificar nada más que en los tiempos iniciales las impresoras no tenían la inteligencia que hoy encontramos en ciertas impresoras, ¿verdad? La famosa multifunciones. Ellos ya tienen una memoria capacitado como para almacenar todo el contenido de un documento que se le haya enviado, ¿cierto? Y liberarle a la computadora de esa acción y ya se traslada el trabajo hacia la impresora. La impresora, contando con su propia memoria, ya se encarga de empezar a imprimir hasta la finalización de las últimas páginas del documento, ¿sí? Aquí también sigue interviniendo el sistema operativo. Pero ¿cuál es la esencia? El principal trabajo en aquel entonces, cuando todavía no teníamos impresoras, digamos, entre comillas, inteligentes, ¿cierto? Teníamos memoria limitada en las impresoras iniciales, en tiempos antiguos, ¿cierto? Entonces, el sistema operativo se encargaba de alimentarle poco a poco a esa impresora que no tenía la capacidad de recibir todo el documento de una vez. Entonces, el sistema operativo
transmitía de a poco según la capacidad de almacenamiento de la impresora destino, ¿cierto? Para no saturarle. De lo contrario, si le enviaba todo de una vez, la impresora no tenía la capacidad de imprimir todo el documento y se iba a colgar o iba a hacer todo mal el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, el sistema operativo, como una de las funciones, es administrar los recursos también de los periféricos externos, en este caso la impresora, ¿cierto? Entonces le va pasando uno por uno. De ahí la importancia de estos sistemas operativos. Nada más quería sumar esa información para mayor conocimiento. Gracias, profe. Gracias, profesor Justo. La constitución de o sea, la fundación propiamente del colegio de abogados del Paraguay. Eva Benítez creo que tiene el micrófono abierto. La primera. Eva Benítez, para... La elaboración de un estatuto social que fue recién, ¿verdad?, aprobada por el decreto mencionado. Eva Benítez, ¿está presente? Por favor, si puede cerrar su micrófono. Gracias, Eva. Ok, gracias. Y seguimos, sí, sin problema. Parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos y las piezas de software central en la cadena de proceso es una de las utilidades del sistema operativo. También la administración de los recursos, software y hardware, y el método de comunicación con el usuario y otro sistema, y las aplicaciones adicionales. También el sistema operativo permite al usuario operar con suma sencillez y facilidad su computadora. Y también se encarga de gestionar el uso adecuado de los recursos de la computadora, ya sea memoria, CPU, espacio en disco, etcétera. Sí. Componentes de un sistema operativo. El sistema operativo posee 3 componentes esenciales o paquetes de software que permiten la interacción con el hardware. Sistemas de archivos, interpretación de comandos y el núcleo. El núcleo o el famoso kernel para el informático, ¿verdad? Pero en palabras sencillas es núcleo. ¿Alguna pregunta, consulta hasta aquí? Ok. Seguimos entonces. Esto sería el sistema de archivos en una representación gráfica, ¿verdad? Representado mediante una estructura de árbol. Tendríamos acá el disco, las carpetas, dentro de la carpeta otra carpeta, y dentro de esta carpeta tenemos los archivos. Tenemos varias carpetas y tenemos varios archivos. Esto es una representación gráfica de la estructura de árbol de un archivo, de un sistema de archivos. Bueno, la interpretación de comandos se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos. Componentes que permiten la interpretación de los comandos, que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware pueda interpretar, sin que aquel que dé las órdenes conozca dicho lenguaje. El profesor justo ayer nos explicó el lenguaje de máquina y el lenguaje de programación de sistema, es que le remite, le envía la secuencia al sistema operativo, y el sistema operativo se encarga de interpretar y procesar la tarea solicitada, ¿sí? Permiso, profesor. Sí, adelante, justo. Sí, podemos volver al diapositiva anterior. No, ahí está, en el de gráfico de Windows. No, más adelante. Después de ese. Ahí está. Decía que el término dice que tiene como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en lenguaje que el hardware pueda interpretar sin que aquel que dé las órdenes conozca dicho lenguaje. Ese quiero explicar un poquito para entrar más en detalle. Nosotros en los aplicativos, llámese Marangatú o llámese la misma herramienta Office, Word, por ejemplo,
Normalmente vamos a encontrar botones con la palabra imprimir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el aplicativo con ese botón? El aplicativo es lo que el usuario final está usando. Ese aplicativo que usa el usuario final, por ejemplo, es el sistema Marangatu, ¿ok? O mismo este sistema operativo que tenemos en pantalla donde tenemos Windows, ¿está? Podría también ejemplificarle el caso del Word, que son aplicaciones finales que que interactúa con el usuario. Y estos, por ejemplo, poseen botones imprimir. Si yo le doy clic a ese imprimir, ¿sí? El sistema de desarrollador, el sistema del usuario final, llámese Marangatu, le envía una orden que aparentemente envía una orden a la impresora, decimos. No, lo que ocurre es que este aplicativo final que usa el usuario envía una orden al sistema operativo diciéndole, imprimime este documento. Y el sistema operativo por debajo interpreta el pedido del aplicativo y envía la orden hacia la impresora. ¿Se entiende? O sea que el sistema operativo siempre interviene en el medio, ¿sí? Entre el aplicativo del usuario final y el periférico de salida, que en este caso es la impresora. ¿Se entiende? Esa es una función práctica que se puede, digamos, describir un poquito de cómo actúa el sistema operativo y en qué momento interviene. Por ahí viene entonces el término de que sin que aquel que dé las órdenes conozca dicho lenguaje. Ese es el término. Yo no sé cómo hace por debajo, pero lo que sí, yo le doy un clic en el botón y me imprime. Nada más quería aclarar y sumar un poquito como ejemplo, profesor. Gracias. Gracias, profesor Justo Mancuello. Bueno. ¿Y cuáles son las funciones de un sistema operativo? Gestionar la memoria de acceso aleatorio, RAM, que ayer hablamos de la memoria RAM, y ejecutar las aplicaciones designando los recursos necesarios. Administrar al CPU gracias a un algoritmo de programación. Direccionar las entradas y salidas de datos a través de drivers o dispositivos por medio de los periféricos de entrada o salida. Administrar la información para el buen funcionamiento de la PC, Personal Computer. Dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios y administrar los archivos. Son bastantes funciones de las que dispone un sistema operativo, ¿verdad? ¿Alguien si quiere agregar alguna observación, algún punto? Sería interesante que en caso de que no entiendan los compañeros, los alumnos en este caso, que no entienden algo, pregunten o tienen dudas inclusive, pueden preguntar sin problema y nosotros vamos a tratar de aclararlo. ¿Está? Quería sumar, si me permitís, profesor. Sí, adelante, adelante. Sumarle más una descripción en el primer punto que habla de gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones designando los recursos necesarios, dice. Recuerden que las computadoras, llámese personales o móviles, tienen capacidad limitada de almacenamiento en la memoria volátil. ¿Qué es la memoria volátil? El RAM, ¿verdad? Entonces, para ejecutar cualquier aplicativo, lo primero que tiene que hacer el sistema operativo es asignarle una pequeña porción de esa memoria para que pueda ejecutarse el aplicativo que se está invocando. ¿Está? ¿Por qué hace eso? Porque de lo contrario, si el sistema operativo no controla esa administración de ese recurso, podría fácilmente el aplicativo consumir la totalidad de los recursos que dispone de la memoria, ¿verdad? Y hacer que trabaje mal. Entonces lo que hace el señor sistema operativo es asignarle los recursos que solamente lo necesario, de tal manera que el espacio que todavía sobra en la memoria RAM, ¿cierto?, sean destinados para otras finalidades, llámese para almacenamiento de datos, por ejemplo, que son los datos que nosotros ingresamos por teclado. El aplicativo, por un lado, tiene su propio espacio en la memoria y también los datos que se van ingresando.
Entonces, de esa manera el sistema operativo va administrando ese espacio para todos los requerimientos que precise un aplicativo. ¿Se entiende? Ok, ok. Gracias, profesor. Sí, gracias a vos, profesor Justo. ¿Alguna consulta al respecto? Bueno. Y las características de un sistema operativo es el intermediario entre el usuario y el hardware. Es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, tabletas y teléfonos móviles. Otorga seguridad y protege a los programas y archivos del ordenador. Está diseñado para ser amigable con el usuario y fácil de usar hoy día. Permite administrar de manera eficiente los recursos del ordenador. La mayoría requiere el pago de una licencia para su uso. La mayoría. Permite interactuar con varios dispositivos y es progresivo, ya que existen constantemente nuevas versiones que se actualizan y se adaptan a las necesidades de los usuarios. Esas son las características principales de un sistema operativo. Acá tenemos ejemplos de sistemas operativos, el famoso Microsoft Windows, de los más populares que existen. Inicialmente se trató de un conjunto de distribuciones o entornos operativos gráficos, cuyo rol era brindar a otros sistemas operativos más antiguos como el MS-DOS una representación visual de soporte y de otras herramientas de software. Se publicó por primera vez en 1985 y desde entonces se ha actualizado a nuevas versiones. Seguro que aquí hay alumnos que todavía no nacieron en ese tiempo, ¿verdad? Después tenemos el MS-DOS. Se trata del sistema operativo de discos de Microsoft, siglas en inglés de Microsoft Disk Operation System, uno de los sistemas operativos más comunes para computadoras personales IBM durante la década de 1980 y mediados de los años 90. Contaba con una serie de comandos internos y externos mostrados en una pantalla oscura de manera secuencial. Permiso, profesor. Sí, adelante. Para sumar un poquito como historia sí, del sistema operativo de OS. El sistema operativo de OS está orientado para las pequeñas computadoras, ¿verdad? Y es prácticamente el predecesor del sistema operativo Windows. Y de hecho que es, digamos, la mayoría pueden verificar en aquellos que tengan el sistema operativo Windows, sea la versión que sea, siempre tiene una ventana de comandos, dice, ¿cierto? Uno le da clic en esa ventanita de comando y aparece una pantalla negrita con un símbolo que permite ingresar líneas de comando o comandos en esa línea, en esa ventana. A eso es lo que se le llama línea de comando. Y no es otra cosa más que la ventana del sistema operativo DOS. Eso nomás quería, digamos, insistir un poquito en ese punto, profesor, para más aclaración. Adelante. O sea que hoy día los Windows siguen soportando el MS-DOS en caso de que requiera realmente. ¿No es así? Después tenemos el Unix. Este sistema operativo fue desarrollado en 1969 para ser portable, multitarea y multiusuario. Se trata realmente de una familia entera de sistemas operativos similares, algunas de cuyas distribuciones se han ofrecido comercialmente y otros en formato libre, siempre a partir del núcleo llamado Linux. Y tenemos el Mac OS. Es el sistema operativo de los computadores Macintosh de Apple, también conocido como OS X o Mac OS X. Está basado en Unix y desarrollado y vendido en computadoras Apple desde 2002. Se trata de la competencia más acérrima del popular Windows. Después tenemos el Ubuntu. Este sistema operativo es libre y de código abierto, o sea, todo el mundo puede modificarlo sin violar derechos autorales.
Toma su nombre de cierta filosofía surafricana ancestral enfocada en la lealtad del hombre hacia su propia especie por encima de todo. Una historia, ¿verdad? Y está basado en GNU Linux. Ubuntu se orienta hacia la facilidad de uso y la libertad total. La empresa británica que lo distribuye, Canonical, subsiste brindando servicios técnicos. ¿Alguna comentario al respecto? ¿Alguna observación? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Después tenemos el famoso Android. Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux y opera en teléfonos celulares y tablets y otros artefactos dotados de pantalla táctil. Fue desarrollado por Android INS y comprado posteriormente por Google, gracias a lo cual es tan popular que las ventas de sistemas informáticos Android supera a las de iOS para teléfonos celulares Macintosh y a las de Windows Phone para teléfonos celulares de Microsoft. Sistemas operativos de ambiente gráfico. El sistema operativo proporciona programas los cuales tienen como función principal ayudar en el funcionamiento de los componentes de la computadora. Estos son software que permite la integración de textos con imágenes de alta resolución. ¿Cuáles son los elementos del ambiente gráfico? Windows es un sistema operativo de ambiente gráfico y se presenta en forma de un escritorio virtual y que tiene varios elementos como tiene la ventana, el escritorio, botón, icono, barra de menú y el mouse. La ventana es la sección rectangular que contiene diferentes tipos de información. El escritorio es la zona definida por el monitor. El botón son los pequeños recuadros que activan una función de manera inmediata y el icono es la representación gráfica de una aplicación. Barra de menú se encuentra en la parte superior de la ventana y muestra los menús como archivo, edición, ¿verdad? ¿Sí? Y la versión. Y el mouse se representa por un puntero y las funciones que realiza son apuntar, arrastrar y dar clic. Que sería la representación gráfica, ¿verdad? Tenemos la barra de menú, barra de título, botón de maximizar, minimizar, cerrar. Tenemos la barra de herramienta, barra de dirección, carpetas, archivos y la barra de desplazamiento que sería el scroll. Y demás elementos, ¿verdad? Esto sería en un escritorio, ¿verdad? Serían accesos directos, botón de inicio del Windows, barra de inicio rápido, fondo del escritorio, la barra de tarea, área de notificación, los iconos, escritorios, es lo mismo, ¿verdad? Sí, es la representación gráfica en Windows del sistema operativo. Permiso, profesor. Sí, sí, te escucho. Aquí tenemos un comentario del compañero Sí. Pedro Adorno, Sí, donde habla, el Ubuntu es un sistema operativo de Linux, dice. sí. Hace 10 años lo usamos. Y es cierto, pero para decir que es un sistema operativo de Linux, voy a acomodar un poquito la palabra, ¿verdad? Ubuntu es, digamos, el padre de todo esto es el Unix, ¿sí? El Unix después fue generándose, digamos, mejoras porque son software libres, ¿sí? Se han mejorado los códigos y así se iban haciendo las diferentes versiones a través de este Unix, ¿cierto? De ahí nace, por ejemplo, el Linux. Todos los comandos que Linux utiliza, o mejor dicho, Unix utilizaba, lo iban heredando en las versiones siguientes, principalmente el Linux, el más conocido. Después vinieron las otras versiones como el Ubuntu, que es una versión también de Linux, pero orientado a otros de repente para otro tipo de trabajos, si bien hereda todos los comandos y compañía, ¿cierto? Son orientados para
digamos, para trabajar en similar, digamos, capacidad que una PC o que un servidor de gran porte. O sea, son sistemas operativos, digamos, mejorados nada más, ¿verdad? Hereda la mayoría de los comandos, pero son versiones, digamos, mejoradas, pero son condescendientes, ¿se entiende? El Unix, el Linux, Ubuntu y otros nombres más que se le habían dado, todos tienen la condescendencia del Unix principalmente. Y el Unix en la mayoría están hechos en lenguaje C como base, como plataforma. Pero se dan cuenta que finalmente un sistema operativo es un programa nomás también. No es otra cosa más que una lista de código elaborado por algún programador, ¿se entiende? Pero con una función más para interactuar entre usuarios y la gestión propiamente de los hardware de las máquinas, ¿se entiende? Entonces, el sistema operativo viene a ser también un programa desarrollado por un programador, ¿sí? Por supuesto, con otra finalidad nada más que interviene o facilita al usuario de cualquier computador pueda interactuar con el usuario. ¿Ok? Gracias, Gerardo. Dale, justo, gracias. Al sistema operativo normalmente también se le dice software de base, porque es un software al fin y al cabo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, y... Permiso, profe, perdón. Sí, adelante, sí. Hugo Velázquez toma la palabra. Hugo Ah, Velázquez, ok, compañero sí. experto en Sí, ese sistema exacto, operativo. sí. Por ahí Gracias. nos da más información. Sí, buenas tardes, profesores, y buenas tardes, compañeros. Gracias, Hugo. Bueno, quisiera colaborar en esa parte, en la parte del Linux. O sea, ahí el compañero Pedro Adorno habla de Sí. que estábamos usando Ubuntu y realmente eso es verdad, pero yo recuerdo en el 2009-2010 se comenzó a implementar el uso del Ubuntu y él tiene razón, el Ubuntu es una clase de Linux, porque como explicó el profesor justo, el Linux deriva del Unix, efectivamente. Pero, profe Gerardo, ¿podés retroceder un poquito otra vez hasta la lámina de Ubuntu? Ahí. Bueno, el sistema operativo es libre y de código abierto, o sea, todo el mundo puede modificarlo. Entonces, el Linux es un sistema libre de código abierto. Entonces, cada persona puede hacer su propia distribución y puede llamarlo como quiera. O sea, el Ubuntu es un Linux y hay el Ubuntu. Me acuerdo que se implementó eso en la SED porque era lo más parecido a Windows que existía. Todos los funcionarios, todos los usuarios de la SED estaban muy acostumbrados a Windows. Entonces, para que el cambio no sea muy brusco, me recuerdo que en esa época la coordinación de informática, todavía no existía la DETIC, dijo, bueno, vamos a ver algo que sea más fácil de usar para nuestra gente y el Ubuntu era lo más parecido a Windows, porque como dijo el profe Justo Mancuello, están también los Linux que son para servidores, que de hecho son los que usamos en la SED, y hay Linux especializados para cada cosa. Están los que son para servidores, están los Linux que se usan, inclusive hay gente que está usando Linux para hacer música electrónica. O sea, es bastante amplio el tema de Linux justamente porque es de código abierto. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Excelente. Es un funcionario que tiene mucha experiencia y mucha antigüedad, muchos antecedentes en la SED, ¿verdad? Sí. Ayer estuvimos hablando de los equipos informáticos, ¿verdad? De los equipos electrónicos. Yo también quiero contar mi historia, ¿verdad? Yo entré en impuestos internos, cuando eso no era la SED, en el año 1978, en tesorería.
y teníamos unas calculadoras que no eran digitales, eran manuales, pero eran totalmente mecánicos. Si ustedes se suben ahí en la SET, ahí en la parte del museo, ahí van a ver esos equipos que nosotros utilizábamos en la tesorería. Eso fue en el año 1978 y en el 82 por ahí vino la Olivetti digital con una cinta redondita, no me acuerdo el nombre, y tenían unos monitores color ámbar. Era una maravilla para nosotros porque nosotros nos pasábamos tecleando la calculadora mecánica. Eso es como un comentario nada más, sí. Hasta aquí estuvimos, sí. La utilización de un sistema operativo con entorno gráfico. Los demás ejemplos de utilización se realizará sobre un ambiente Windows. Las operaciones tienen poca diferencia con respecto a otros sistemas operativos con entornos gráficos. Y pasamos ahora a la personalización de un escritorio. Mostrar escritorio, fondos y colores de escritorio. Es posible que los iconos del escritorio estén ocultos. Para verlos hay que hacer clic con el botón derecho en el escritorio y seleccionar ver y luego mostrar iconos del escritorio. Eso para que podamos configurar nuestro escritorio. Para añadir iconos al escritorio como por ejemplo este equipo, papelera de reciclaje, entre otras y muchas opciones. Seleccionar el botón inicio y luego configuración, personalización y temas. En temas configuraremos configuración relacionada. Seleccionas configuración del icono de escritorio. Elige los iconos que desearías tener en el escritorio y luego seleccionar aplicar y aceptar. Eso es con el objetivo de configurar nuestros escritorios, ¿verdad? Sí. Estos materiales ustedes van a tener acceso en caso de que lo quieran realizar esas pruebas, ¿verdad? ¿Sí? A propósito, profesor. Sí, sí, adelante. Tengo una consulta de Luis Sí. Fernando Valdés Sí. que dice, ¿qué recomendación se podría dar en cuanto a tener varias carpetas en el escritorio, ya sea en rapidez del sistema? ¿Es más lento? Y en la parte visual, varias veces tuve inconveniente con mi PC y varios técnicos me recomendaron no llenar el escritorio con carpetas. Estaba preguntando y pidiendo una recomendación. Técnicamente, sí, sí. si me Escucho, permitís, escucho. ¿verdad? Sí, sí, adelante. Técnicamente, el escritorio es un acceso directo. ¿Qué significa acceso directo? Que no precisamente hace falta crear carpetas en ese lugar, sino que sencillamente te permite facilitarte tu tarea para no ir carpeta por carpeta hasta ese lugar, sino que directamente desde el escritorio con un icono de acceso directo puedas llegar hasta esa carpeta. Eso no significa de que tu carpeta en sí se encuentra en el escritorio. No. Hay que ordenar un poquito. Lo recomendable es que se use acceso directo desde el escritorio, pero no llevar la carpeta en el en el escritorio mismo. Porque todo ese espacio que está utilizando digamos, el directorio del sistema operativo, donde está administrando el escritorio, ¿cierto? Vas a estar consumiendo o compartiendo espacio del sistema operativo. Y lo recomendable es que crees estas carpetas que son propios tuyos de la oficina, del trabajo, en carpetas bien identificadas dentro del sistema operativo, ¿verdad? De esa manera, si vos tenés dentro del disco C, si tratamos de traerlo un poquito, abstraerlo un poquito en la mente,
¿cierto? Estoy en el disco C, voy a crear una carpeta, llamémosle set, SET, y dentro de esa carpeta puedo crear las subcarpetas que yo necesite conforme a la tarea o destino que le pueda dar a mis archivos. Y ahí dentro sí puedo crear todo lo que yo quiera. Es la recomendación mía. Y que el escritorio sea solamente para tener un acceso directo, donde con un clic yo ya pueda llegar hasta el último nivel del árbol para llegar a mi carpeta deseada. Pero no recomiendo, si bien puede funcionar, pero no es recomendable llevar la misma carpeta al escritorio. No sé si me explico, Luis. Hay algunos textos que por ahí dicen de que si tenés mucho escritorio, ralentiza el inicio de sesión y afecta en general el rendimiento del Explorer, dice, ¿verdad? Sí. Cuando el sistema operativo Windows se está iniciando, cuando se está iniciando, dice, hace que sea más lento, ¿verdad? De hecho que nos suelen recomendar eso, ¿verdad? No crear tantas carpetas en el escritorio, ¿sí? Así mismo. ¿Ok? ¿Alguna observación, alguna recomendación de algunos compañeros que sí tienen experiencia? Sería interesante escuchar a los alumnos que sabemos que muchos de los que están presentes trabajan en entorno Windows, muchos de ellos, ¿verdad? Y si tuvieron esa, digamos, esa experiencia de crear carpetas en el escritorio o algunos que utilizan bien, no digo que utilizan mal, sino que no es recomendable nada más. Va a funcionar, va a trabajar, pero como dice el profesor Gerardo, va a tener sus consecuencias en relentecer el sistema operativo propiamente al arrancar, porque tiene que cargar todas las carpetas que existen en el escritorio y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si es que alguien tiene alguna experiencia, nos gustaría escuchar si podría compartir. Sí, profe, quisiera compartir algo. Bueno, yo no Sí, soy, Hugo. Sí, no soy usuario de Windows, yo soy usuario de Linux, pero sí. el problema que expresó el compañero Luis Fernando suele ser porque el sistema de archivos de Windows tiene una limitación de tamaño. Entonces, eh, vos no podés tener archivos mayores a 4 gigas en el sistema en el sistema operativo. Entonces, si vos te vas creando carpetas, archivos, tenés mucho en el escritorio, en algún momento se está reduciendo y por eso se vuelve lento el escritorio cuando tenés muchas carpetas o muchos archivos en el escritorio. Esa sería la explicación técnica, digamos, del por qué no hay que tener muchos, porque en algún momento eso se va a saturar, va a llegar al límite de 4 gigas, no vas a más poder escribir y va a colapsar el sistema operativo. Y hay que recurrir a los muchachos de soporte ahí Eso con fue el compañero Yuri para poder excelente. solucionar. Excelente, Hugo. Te agradecemos, te agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno. Fondos y colores de escritorio también, ¿verdad? Para elegir una imagen para el fondo del escritorio o puede cambiar el color de acento para inicio, la barra de tareas y otros elementos. Seleccione inicio, configuración y personalización. La ventana de vista previa te ofrece un vistazo de los cambios a medida que lo realizas. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Para el fondo y el color del escritorio. De hecho que nosotros tenemos una política de seguridad en donde inicialmente en nuestra política indica de que todos los escritorios y los fondos deben tener una sola imagen con una insignia de la SED y eso no permite que el usuario final pueda modificar eso, ¿verdad? A hoy día falta ajustar algunos puntos respecto de eso.
Después tenemos las operaciones con las ventanas, ¿verdad? Sí. En Windows la comunicación con el ordenador se realiza a través de un elemento conocido como ventana. Una ventana es un rectángulo que aparece en la pantalla al ejecutar una aplicación o ver el contenido de un icono. De hecho, todos los elementos de Windows permiten ser modificados a través de su ventana. Minimizar, maximizar, cerrar. Permiso, profesor. Sí, sí, te escuchamos, profesor. Sí. Sí. Este ambiente, si podemos volver, ahí está. Este ¿Justo? Perdón, profesor, Sí, sí, accidentalmente sí. apagué otra. Lo que yo Sí. decía nada más es que este modelo de ventana que vemos en pantalla, ¿sí? Es un esquema estándar que implementan los sistemas operativos orientados hacia el modo gráfico. Aquí justamente Hugo Velázquez, nuestro compañero experto en este tipo de trabajos, que maneja así muy bien y mucho tiempo ya con el ambiente Linux, ¿verdad? Tenemos versiones como decía el Ubuntu, por ejemplo, que es un modo gráfico, implementan este mismo esquema de gestión. Tiene un cuadro, ¿verdad? Donde donde tenemos en el centro las informaciones, abajo tenemos los estatus, ¿verdad? Tenemos un cuadro propio de la ventana que yo puedo ir abriendo, cerrando, ampliando, minimizando. Todas esas funciones son esquemas estándar que se implementan en todos los sistemas operativos que manejen el modo gráfico. Por dar el ejemplo, el Ubuntu que acaba de nombrarnos el compañero Hugo Velázquez y el Windows, que son los más conocidos, ¿verdad? Nada más ese aporte me quería dar también, Gerardo. Permiso, Genial, gracias. genial, justo. Gracias. ¿Y cuáles son las operaciones con archivos y carpetas? Las operaciones que realizamos con las carpetas son crear carpetas, eliminar archivos y carpetas, copiar una carpeta o archivos, mover carpetas o archivos y propiedades de las carpetas y archivos, poder visualizar las propiedades, ¿verdad? Sí. Permiso. Sí, adelante. Quería volver a la pantalla anterior, a la diapositiva anterior, profesor. ¿Anterior? ¿Está bien ahí? Donde la siguiente era. La siguiente. Ahí está. En un modo gráfico es tan sencillo hacerlo. Por dar un ejemplo, nosotros damos en Windows, por ejemplo, entramos en una carpeta, en la raíz del sistema operativo y le damos clic derecho, por ejemplo, y creamos una carpeta. Nuevo, carpeta, etcétera, etcétera. Son muy fáciles, con un clic. Eso es lo que nos hace el sistema operativo, facilitarnos el trabajo. Si quiero eliminar un archivo o una carpeta, primero marco el archivo o la carpeta, le doy clic derecho y busco la opción eliminar. ¿Verá que es sencillo? La misma cosa para copiar una carpeta, lo marco, le cliqueo derecho y selecciono la opción que deseo, ya sea para eliminar o mover o copiar. ¿Se entiende? Todas estas tareas que estamos viendo de las operaciones que puede hacerse con sistema operativo, antes se hacía en líneas de comando, ¿verdad? No quiero decir que somos muy viejos con Gerardo y yo, ¿verdad? Sino sencillamente queríamos destacar de que si bien yo particularmente trabajé mucho en el sistema operativo de OS al principio de mi carrera, ¿verdad? Y tenía que aprenderme los comandos del sistema operativo de OS en aquel entonces. Y creo que lo mismo podrá decir también el compañero, el profesor Gerardo, ¿sí? Así mismo. Que a Así través mismo. de línea de comando nosotros teníamos que hacer todo esto y aprendernos de memoria con todos los parámetros que puede implicar un comando, ¿verdad? Y hoy día es mucho más fácil. Con un clic yo ya sé qué hacer sin necesidad de memorizar o saber qué comando se ha ejecutado, ¿verdad? Entonces, esa es la evolución del sistema operativo, que arrancó mediante líneas de comando en el que tenía que operar
tenía que ser un poco informático o una persona un poco más experta en la materia de informática. ¿Por qué? Porque en líneas de comando uno tiene que conocer cada uno de los comandos que permite el sistema operativo y sus propiedades. ¿Se entiende? Entonces era un poco más exigente. Por eso el profesor Gerardo decía que las ventanas gráficas son para cualquier tipo de usuario de cualquier nivel de conocimiento, y las líneas de comando requieren un poquito más de expertise para trabajar en ella. De ahí quería marcar un poquito dar énfasis en cómo evolucionaba los sistemas operativos hasta la fecha, cómo empezaba, qué requerimientos tenía y cómo es hoy, ¿verdad? Digamos, ese comentario quería sumar un poco, profesor. Gracias. Sí, sí, gracias, profesor Justo. Dice luego que una de las funciones del sistema operativo es permitir al usuario operar con suma sencillez y facilidad una computadora. Esa es una de las funciones del sistema operativo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, seguimos. Bueno, el siguiente procedimiento nos ayuda a crear una carpeta. Debes situarte en donde deseas crear la carpeta, en una ventana, y hacer clic en el botón Nueva carpeta, con clic derecho y Nueva carpeta. Ahí podemos observar una nueva carpeta que tiene como nombre Nueva carpeta. Ese es el nombre que Windows le aplica de manera predeterminada a la carpeta que creamos. En el caso de encontrar otra carpeta con ese mismo nombre, va a crear carpeta 2 y nueva carpeta 3 y así sucesivamente. Después le vamos a hacer el cambio. Sí, sí. Profe, tengo una preguntita. ¿Desde cuándo en la SED tenemos Windows? Porque antes teníamos Linux, ¿verdad? Inicialmente nosotros arrancamos con el sistema operativo DOS. Después continuamos con el sistema operativo Unix porque era un multiusuario, y por los años 80 ya se arrancaban con algunas terminales, algunas PC con Windows, ¿sí? Por los años 80 y te hablo de 86, 87, por ahí ya nosotros tuvimos, cuando era impuestos internos, algunas PC4 y PC8, y ya con una ventana tipo Windows, pero también soportaba el sistema operativo MS-DOS, ¿verdad? Después ya todos fueron orientados a Windows, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguien justo por ahí tiene alguna un recordatorio al respecto de eso también. Sí, yo por ejemplo ingresé en el año 88, ingresé en la institución. Precisamente empecé como compañero de Gerardo. Nosotros somos compañeros de trabajo de hace muchísimo tiempo, desde que iniciamos en la administración. Yo particularmente estoy en informática, y cuando yo entré, Gerardo ya estaba en informática. Y cuando yo ingresé, por supuesto, ya se iniciaba en aquel entonces, teníamos ya máquinas de los tipos que mencionaba el profesor Gerardo, ¿verdad? Algunos equipos, algunas PC ya tenían el sistema operativo Windows instalado, y otros tenían todavía el sistema operativo DOS funcionando. Y de hecho, teníamos también un servidor en el que funcionaban ciertas terminales BOA, le llamamos terminales BOA porque no tenían las configuraciones que tiene una PC personal, una computadora personal. Eran terminales BOA que están conectados directamente a un servidor y administrados por el sistema operativo Unix en aquel entonces. Y de hecho, también dicho sea de paso, la base de datos Oracle desde entonces ya teníamos ya nosotros dentro de la administración tributaria, ¿verdad? O sea que el Windows empezamos podemos decir que empezamos inclusive en la administración tributaria con la primera versión del Windows cuando se lanzó. Así que formamos parte de la historia de utilización de esta herramienta. Eso quería sumar, profe. No sé si cumplimos con la consulta de la compañera. Acá, Víctor Patiño, que es un funcionario también muy capacitado que está en redes, nos recalca de que nosotros realmente nos faltó hablar del Windows 3.11, ¿sí? Que fue uno de los primeros sistemas operativos en ambiente Windows que utilizó también la SED, ¿verdad? ¿Sí? Él nos recuerda porque tiene
está también en esa, no es tan antiguo como nosotros, pero ya estuvo trabajando. Luis Valdés dice, antigüedad de Gerardo, el profesor Gerardo, 42 años, así mismo, sí, así mismo. Gracias, Luis Valdés. Ok. Bueno, ¿alguna observación más de otros compañeros? Profe, Sí, no sé si ustedes recuerdan que yo por lo menos ya soy más antiguo, casi aquí, allá por los 80 había un departamento que se llamaba procesamiento automático de datos en la central. así mismo. Funcionaba al lado Sí. de la comisaría tercera. Sí, Y ahí teníamos, yo no estaba ahí, pero tenían esos equipos grandes, esos equipos que se manejaban con tarjetas. sí, Eran, así mismo. creo que habrá sido la primera o segunda generación de la computadora, ¿verdad? Así mismo. Eso Eso, también habrá sido con el sistema MS-DOS, ¿verdad? sí, y se tenía también lo que eran sistema 36 y sistema 30 Todos eran de IBM en esa de época. IBM, así mismo, sí, así mismo. Eso eran de IBM que su central de procesamiento de datos del Ministerio de Hacienda, donde hoy día funciona la oficina de catastro, es cerca de, al lado de la tercera, ¿verdad? Sí, así Sí, mismo. así mismo. Sí. De hecho, profesor y compañero Hugo González, gracias por el aporte. Siguiendo un poquito la historia, si bien no es tema principal nuestro, pero podemos marcar un poquito de reseña en que anteriormente Subsecretaría de Tributación, que nació en los años 90 y principios de 90, antes de eso teníamos las oficinas de impuestos internos, impuesto a la renta e impuesto inmobiliario, ¿verdad? Impuesto inmobiliario e impuesto a la renta compartían, entiendo, corregime, profesor Gerardo, si me equivoco, compartían el mismo servidor, la misma computadora central, digamos. Así, Y ellos, me acuerdo que usaban el sistema 36, sistema 34 en ese entonces creo que, sí, y usaban las tarjetas perforadas. así. Me acuerdo de Sí. eso, me acuerdo perfectamente. Y mientras, Gracias, profesor. sí, mientras que impuestos internos tenía la Tower y se administraba en la ley 1003, que era patente de autovehículos, se registraban en ese tiempo. Esos fueron los inicios del procesamiento de datos de impuestos internos. Y en el 92 tengo entendido de que salió la ley para conformar tributación y impuestos internos, renta, inmobiliario, se unificaron y se convirtieron en la dirección de recaudación y las demás direcciones que fueron creando posteriormente, ¿verdad? Es toda una historia. Yendo un poquitito. Bruto, Sí, te escucho. ¿te acuerdas cuando te llevaba de la dirección de apoyo los cassettes para hacer backup de los datos de aquella Sí, época? sí, me Sí, acuerdo. señor. Sí, sí. Todavía Vos me sos, recordás eso. él es Bueno, Luis. Luis. No, yo soy Jorge Silvero, Gerardo. ¿Cómo? Jorge Silvero. Ah, Silvero. Ok. Sí. Y Jorge, espectacular. Buenísimo. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, seguimos para tratar de terminar ahora, ¿verdad? Sí, y después vemos si existen algunas consultas, preguntas y otras historias por ahí, ¿verdad? Sí. Eliminar archivos y carpetas de nuestro sistema operativo orientado al gráfico, ¿verdad? Para eliminar las carpetas es el mismo que para eliminar cualquier archivo, con la diferencia de que si borramos una carpeta, borraremos todos los archivos contenidos en esta. El procedimiento para borrar una carpeta o el archivo es el siguiente. Seleccionar el archivo o carpeta a borrar y con el botón derecho en el menú contextual que se despliega, hacer clic en eliminar. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo y deberás confirmar la eliminación. ¿Ok? Copiar una carpeta o archivos. Para copiar una carpeta o archivo se desarrolla el mismo procedimiento. El proceso es el siguiente. Posicionar el ratón en el archivo o carpeta a copiar. Hacer clic con el botón derecho del ratón y se elige la opción copiar. Buscaremos la carpeta a donde se copiarán, la seleccionamos, pulsamos el botón derecho del ratón y elegimos la opción pegar.
En caso de no tener creada la carpeta donde deseamos copiar, podemos crearla en ese momento. Según vimos en el punto anterior, si la carpeta de destino es la misma que la de origen, el elemento se renombrará como nombre original copia. Y mover carpetas o archivos. Usaremos el procedimiento anterior, ya que para mover una carpeta o archivo debemos primero colocar el cursor con el ratón encima del elemento a mover. A continuación pulsamos el botón derecho del ratón y elegimos la opción cortar. Buscaremos la carpeta donde se moverá, la seleccionamos, pulsamos el botón derecho del ratón y elegimos la opción pegar. Si se comete algún error u omisión, podemos deshacer el procedimiento con control más Z o haciendo clic derecho y seleccionando la opción deshacer. Después tenemos las propiedades de las carpetas y de los archivos. Eso es con el fin de ver la ubicación, el tamaño, cuántas capacidades de la carpeta, cuánto queda o del disco, perdón, de la carpeta. Entonces, tanto las carpetas como los archivos tienen sus propias características. Tamaño, ubicación, fecha de creación, atributos, etcétera. Otros datos más. Para conocerlas haremos clic sobre ella con el botón derecho del ratón y elegiremos la opción propiedades del menú que se abre. Aparecerá una pantalla, una ventana con varias pestañas. Y la pestaña general contiene información sobre el archivo que nos permite conocer desde el tipo, tamaño, entre otras cosas, y no podemos modificar ninguno. En el caso de carpeta, aparece la pestaña Compartir, que contiene información sobre los permisos que se ofrecen a los demás usuarios de la red sobre nuestras carpetas o archivos. Creo que nosotros tenemos algunos servidores sobre Linux en donde se comparten las carpetas de las tareas de trabajo que realizan cada área. Y hay una petición por la mesa de servicio para habilitar esa carpeta compartida para tal usuario. Entonces los técnicos de soporte son los que se encargan de hacer compartir esas carpetas, ¿verdad? O archivos. Normalmente son carpetas para trabajar con los contenidos de los trabajos. Estas son las referencias que tenemos de los cuales estuvimos sacando todas las informaciones para que ustedes puedan después volver a acceder a esto y mirar, leer y sacar algunas que otras informaciones. Algunas consultas hasta aquí antes de hablarles otra vez de los puntos 6 y 7, de lo que nos queda pendiente y que lo vamos a manejar de modo asíncrono. Estamos atentos para las consultas, ¿sí? Permiso, profe. Sí. Tengo una consulta de Luis Fernando. Dice, Sí. Profesor Gerardo, con la experiencia en la SED, consulta, ¿por qué el sistema Marangatú tiene a veces inconvenientes? ¿Falta más inversión en servidores, recursos humanos? ¿O cuál podría ser el inconveniente? ¿Qué recomendación podría dejar o sugerencia para nuestros superiores para subsanar? Bueno, creo que ese es un tema prácticamente que me compete a mí como coordinador de sistema, ¿verdad? Todos sabrán de que el sistema Marangatú fue desarrollado por un equipo profesional externo en un tiempo récord, ¿verdad? Es un sistema demasiado grande, ¿cierto? Y como sistema es un sistema único de la forma en que está integrado. No es el momento de hablar mucho de Marangatú, ¿verdad? Pero podemos decir que es un sistema demasiado complejo y como tal, por supuesto, tiene la posibilidad y la vulnerabilidad en el sentido de que pueda tener algunos defectos. Y de hecho que lo tiene. No es un sistema perfecto. Nació con algunos problemas, ¿verdad? Y de hecho que con eso se iba trabajando. En principio eran problemas de recursos de máquina, ¿verdad? De procesador, porque se acordarán ustedes que anteriormente empezamos con pocos contribuyentes
y el sistema, por ejemplo, Marangatú no tenía, en principio no tenía ningún problema. En la medida en que se iban incorporando más y más y más contribuyentes, iban almacenando más datos y cada día más datos, nuestros sistemas se empezaron a saturar. Entonces ahí empezaron digamos, ¿cómo se dice? Como dice el dicho, a perder agua por todos lados. Entonces, posterior a eso, se trabajó y se adquirieron nuevos servidores que permitieron, digamos, mejorar y superar aquellos inconvenientes. Si bien empezó a tener mayor capacidad en almacenamiento y procesamiento, el sistema Marangatú seguía siendo el mismo, ¿verdad? Y con el tiempo se tuvo que ir mejorando a través de otras consultorías que, entre otros trabajos de nuevos productos desarrollados, también incluyeron el mejoramiento o la puesta a punto de aquellos puntos que fallaban nuestro sistema. Fue así que iba creciendo, digamos, el sistema Marangatú y mejorando tiempo en adelante, ¿cierto? De hecho, no podemos decir que estamos el 100% ya, digamos, corregido todos los problemas, ¿sí? Eso es un poco difícil, ¿verdad? Capaz que podríamos pensar a esta altura, al menos, sin exagerar demasiado, podríamos hablar de una nueva reingeniería, ¿verdad? Pero son decisiones políticas, decisiones técnicas que hay que analizar y si es viable o no en este tiempo, ¿verdad? Así es que posibilidad de mejora sí existen siempre, recomendaciones técnicas ya se saben también, ¿verdad? No quiero entrar en detalles, pero tenemos visionado las soluciones. Aquí falta un poco, digamos, de recursos económicos, decisiones políticas y demás cosas como para llevar adelante todos los proyectos que tenemos, sin descartar y ni sacar tampoco que aquí también tenemos inconvenientes de recursos humanos. Eso es innegable, ¿verdad? Pero como toda institución, estamos limitados de profesionales por motivos diversos. Así es que, sin entrar mucho en detalle, quiero responderle al compañero, en este caso a Luis Fernando, que está encaminado muchos proyectos para la mejora del sistema Marangatú y eso va a ser el día a día. Así es que gracias por la pregunta, Luis. Además, para recalcar un poquitito justo también, inicialmente nuestro sistema Marangatú era un sistema cliente-servidor. Nosotros teníamos unos usuarios internos que lo máximo creo que eran 500 usuarios. Hoy día nuestro sistema está orientado a web, ¿verdad? Sí, y tenemos, si no me equivoco, más de casi ya 300.000 usuarios, con 800.000 contribuyentes por ahí, ¿verdad? Y esos es un sistema gigantesco, ¿verdad? Sí. Eso es todo. No sé si Luis, más o menos, no queremos salir mucho en detalle también respecto de eso, ¿verdad? Pero para tener un poquito de idea nada más. Otra consulta. Buenas tardes, profe. Ok, gracias Luis, gracias. Nelson, ahora tiene la palabra, profesor. Sí, Sí, adelante. Adelante, Nelson. Sí, quiero consultar nomás con respecto a las aplicaciones que usa la SED con respecto al sistema operativo. Bueno, yo que estoy en el área de orientación, hace poco recibí 2 o 3 consultas de que el TASACA, o sea, el instalador del TASACA está para una versión del Mac OS y parece que el sistema operativo del Macintosh se actualizó y no hay versión del TASACA para eso. No sé cómo funciona esa parte, o si se puede usar el mismo instalador, o cómo hace. Quiero que me expliquen nomás esas partes, por favor. Permiso Profesor para Justo. responder, profesor. Sí, adelante, profesor Justo. Ok. El TESACA hoy día ya está discontinuado. ¿Qué significa eso? Que ya está siendo reemplazado por los servicios online del mismo sistema operativo, perdón, del mismo sistema Marangatú, en el cual en el perfil del contribuyente, ¿cierto? Ya tiene todas las opciones que hoy día, o anteriormente todo lo tenía TESACA. TESACA era un sistema como para llegar un poquito más hacia los contadores, darle un poquito más de herramientas y compañía, ¿verdad? Pero
tenía sus limitaciones, justamente lo que mencionaba el compañero recién. Teníamos que generar versiones para cada sistema operativo, porque una versión de un aplicativo en sí, en este ejemplo de TESACA, teníamos que generar diferentes versiones. Uno era para la Mac, que son los Macintosh, ¿cierto? Después teníamos que generar para otras versiones de Windows y otros sistemas operativos. Entonces se volvía un poquito difícil la manutención de este software. Entonces, pero la tendencia era que nosotros teníamos que tener el 100% de contribuyentes con clave de acceso al Marangatu. Esa es la meta. Entonces, se iba quedando atrás, en este caso TESACA, ¿cierto? Para que podamos obligarle a los usuarios a dejar de usar esa herramienta y pasen a tener su propia clave de acceso y utilizar definitivamente el sistema Marangatu con todas las bondades que ya tiene dentro de los perfiles de cada contribuyente. De ahí que el sistema TESACA quedó un poquito atrás y quedó desfasado. Hoy día ya no existe una publicación como para ofrecer al contribuyente esa herramienta porque ya está discontinuada. Digamos. Así es que no sé si quedó claro al compañero que preguntó. El sistema TESACA ya no está disponible, en otras palabras. Gracias. Excelente, profe. Gracias, gracias. ¿Alguna otra consulta que podamos aclarar, discutir? Bueno, el punto 6 y 7, vuelvo a recalcar eso, va a quedar para el día de la clase asincrónica. Se van a... Permiso, profesor. Sí, adelante. Perdón. Profesor, sí. Dentro de la explicación, no sé si yo mencioné TESACA o Marangatuí. Porque Marangatuí realmente lo que te quedó un poco ya discontinuado. Marangatuí, sí. Ya dejó de... TESACA algunos están usando todavía, ¿verdad? Pero están siendo reemplazados por las opciones de RG90, ¿verdad? Que ya se están cargando directamente en el sistema Marangatu, que va a tener también, tiene ya también sus días contados, el TESACA propiamente. Puede pasar esto, profesor, justo, puede pasar de que el contribuyente que tiene el equipo, el que está mencionando el compañero, quedó un poquito atrasado con la presentación, entonces indefectiblemente debe usar el TESACA para unos años anteriores que le corresponde todavía. ¿Podría ser eso? Sí, podría ser. Es lo que Ok. se recomienda, ¿verdad? Sí, ok. ¿Otra consulta, señores, compañeros, alumnos? Bueno, el punto 6 vamos a dejar para la tarea sincrónica del día de mañana miércoles, y el 7, norma de seguridad y eficiencia energética, también para la clase asincrónica del día jueves. Ok. ¿Alguna consulta más respecto? Ok. Luis Fernando Valdés dice que el Neshocá es sustituido por la RG90, ¿sí? Perfecto. Señores, entonces, si no tienen más ninguna consulta, dudas respecto de la clase del día de ayer y la clase del día de hoy, podríamos ir finalizando. ¿Les parece? Ok, gracias, Alejandro. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias a todos los Todo presentes también. Mancuello, gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Buenas Hugo. noches. Buenas noches a ustedes. Buenas noches, muchas buen gracias. descanso a todos. Igual, gracias. Igual. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.